Olvidado. Ahí está. Y les decía que la fibra óptica, cuando escuchamos de fibra óptica, muchas veces pensamos que es algo muy avanzado, muy difícil, muy complicado, muy tecnológico para utilizar y no, la verdad es que no. El sensor es un sensor común y corriente, como todos, con su emisor, con su receptor, y la fibra óptica lo único que hace es llevar esa luz del sensor de un punto a otro punto donde el sensor no puede llegar, porque no hay espacio, porque hay humedad, porque hay mucha temperatura, porque hay vibración, porque hay golpeteo. Por eso, entonces, o simplemente porque no cabe. Entonces, por eso metemos ahí fibra óptica. Pero la fibra óptica no tiene nada de difícil. Es una vil manguera que lleva luz de un extremo a otro. Nada más. No, no tiene nada secreto, nada oculto. Es simplemente una manguera que lleva luz de un extremo a otro. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Aquí realmente el que vale la pena es el amplificador de fibra óptica, porque él es el que hace el trabajo de sensado y de mandar la información. ¿Alguien tiene Pero ya se fue que tiene su micrófono prendido? Por favor, apáguelo. Luis Luna, ¿tienes tu micrófono encendido? Por favor, apágalo. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ver el sensor. Miren, el sensor es este. Algunos le llaman amplificador de fibra óptica, también es válido. Este es el sensor. Y vemos que en el número 1 está la conexión del sensor. Es una conexión delgadita, esta no es de 12 milímetros, es de 8. De 8 no me acuerdo si es de 8 o de 4. Pero es una conexión delgadita. Es una conexión delgadita. Luego viene la cubierta de las teclas abatible. Esta es una cubierta que cubre estas teclas para que no le vayan a estar picando ya al sensor cuando no hay necesidad. La tecla número 3 es de aprendizaje o tecla de escape. La número 4 es el menú o OK. La tecla 5 es la tecla menos. La tecla 6 es la tecla más. La 7 es la pantalla. Miren, esta es su pantalla. Tiene una pantalla bastante grande que se ve muy bien la información que despliega. El 8 es el LED amarillo que se enciende cuando nuestra salida está encendida, también cuando la salida del sensor está encendida. El 9 es el bloqueo de fibra óptica. Ya les digo cuál es el bloqueo de fibra óptica. Es que estoy entrando, dándoles entrada a otras personas que siguen llegando. Miren, esta tapita que está aquí se desplaza hacia arriba y hacia abajo para que podamos meter nosotros las fibras en estas dos perforaciones. Y ya que las metimos, esta tapita se desplaza hacia arriba, hacia abajo, perdón, para que queden ya las fibras ahí aseguradas y ya no se salgan. Hay que tener cuidado cuando se van a meter las fibras, que se metan hasta el fondo, que topen hasta el fondo del sensor para que no haya pérdida de luz. Entonces, el nuevo bloqueo de fibra óptica, el 10, abertura para la conexión de fibra óptica, ya las vimos en estas dos perforaciones. El 11, LED verde, tensión de alimentación activa. El LED verde, acuérdense que siempre lo que nos indica es que el sensor está alimentado. Simple y sencillamente, está alimentado el sensor. Y por último, el LED 12, indicación emisor receptor. Son estas flechitas que trae aquí. Y si se fijan, aquí hay una flechita hacia adentro, quiere decir que aquí viene el receptor. Y aquí hay una flechita hacia afuera, quiere decir que este obviamente es el emisor. Descripción del producto, proceso del principio de detección. A ver, vamos a ver qué dice aquí. El amplificador de fibra óptica de SIG resulta ideal para la integración de fibras ópticas en espacios estrechos. O sea, es un sensor, como les digo, con muchas características que ahorita lo vamos a ver. Es un sensor muy pequeño, es un sensor que no ocupa espacio,
fácil de montar, fácil de desmontar y fácil de poner fibra óptica y fácil de programar. Es un sensor excelente, ustedes van a ver ahorita. La intuitiva pantalla OLED se puede configurar en 4 idiomas. Fíjense, eso está muy interesante. La pantalla del sensor nos puede dar información en 4 idiomas y ofrece una parametrización flexible y fácil de utilizar. La elevada potencia de transmisión. Fíjense, esto es interesante. Este sensor tiene una potencia de transmisión muy fuerte, muy grande, y nosotros la podemos controlar también en un momento dado. Si no queremos que tenga una potencia de transmisión tan alta, le podemos bajar, o si necesitamos más potencia, le podemos subir esa potencia. Entonces, la elevada potencia de transmisión y la adaptación continua del valor del umbral. ¿Qué es esto de la adaptación continua del valor del umbral? Miren, este es un sensor que al que nosotros le ponemos un valor para que dispare. Pero si ese sensor se encuentra en un lugar polvoso, en un lugar donde hay mugre, tierra, se le va a ir pegando esa tierrita a la fibra óptica. Y esa fibra óptica va a llegar a un momento en que ya no va a ver lo que necesita ver. Ahorita vamos a ver esto de manera gráfica para que lo entiendan mejor. Y ya no va a ver y el sensor aparentemente dejaría de funcionar. Sin embargo, cuando esto sucede, este sensor, en vez de dejar de funcionar, lo que hace es que toma otro punto de disparo, toma otra posición de disparo y ahí vuelve otra vez el sensor a funcionar. Ahorita se los voy a enseñar una gráfica, es más fácil de entender, pero es importante que tengan este concepto en mente. Se ensucia el sensor y se recalibra él solito para seguir funcionando. Bueno, garantiza una detección fiable y duradera con necesidad de mantenimiento mínima. O sea, el mantenimiento que se requiere es mínimo. Como el sensor se ajusta a sí mismo, pues realmente el mantenimiento que se requiere es mínimo. El GLL70 ofrece, gracias a un tiempo de reacción de 50 microsegundos, fíjense, el tiempo de respuesta es muy rápido, 50 microsegundos, un amplio rango de detección en función de la fibra óptica, o sea, dependiendo de la fibra óptica que le pongamos. Fíjense, esto es interesante también. Sí, tiene una variedad muy amplia de fibras ópticas y pues cualquier fibra prácticamente le puede quedar a este sensor. Si es más delgada, hay unos tubitos que sirven para hacerla más gruesa. Ahorita lo vamos a ver también. Y entonces el sensor tiene variedad de fibras que le pueden funcionar. Entonces estamos en que ofrece un rango de detección y en función de la fibra óptica y una amplia gama de fibras ópticas de alta precisión y adaptabilidad. Aquí lo importante es que la fibra óptica muchas veces tiene diferentes tipos de terminaciones para hacer sensados muy eficientes. Ahorita vamos a ver también algunas fibras. La posibilidad de elegir entre salidas conmutadas PNP y NPN en un mismo dispositivo reduce el número de variantes y los costos del stock. O sea, este sensor en sí mismo tiene salidas NPN y PNP, no hay necesidad de tener dos sensores diferentes. Entonces el stock se abarata porque con un mismo modelo podemos tener las dos salidas. La conexión de fibra óptica, miren, aquí está cómo se hace la conexión de fibra óptica. Cómo conectar fibra óptica 1, abrir el bloqueo de la fibra óptica 1. Esta tapita, digamos, o ese palanquita se baja y una vez que se bajó, se abren aquí estos perforaciones y dan entrada a las dos fibras ópticas, la de emisión, que es la de abajo, y la de recepción, que es la de arriba. Introducir fibra óptica 4 en las aberturas previstas. Véanse símbolos del receptor. Aquí está. Este es el receptor y este es el emisor. Véanse símbolos de receptor y emisor en la carcasa, el 2 y 5 hasta.
Hay que meterlos hasta el tope, les decía yo, hasta que peguen en la parte de adentro, porque si no nos queda mal. Y finalmente será el bloqueo de la fibra óptica con la tapita número 3, que es esta misma, que era la 1. Lo subimos y esto hace que la fibra quede firme, quede sólida, no se salga. Miren, aquí también viene una R de receptor y una S de emisor. Acuérdense que estas letras vienen en alemán, por eso es S de emisor. Entonces, así de fácil es como se pone una fibra. Simple y sencillamente nomás se destapa esa tapita que es el seguro, digamos. Se mete la fibra hasta el fondo hasta que tope y se baja la tapita otra vez y con eso ya queda la fibra montada. Miren, aquí está lo que yo les decía. Aquí podemos ver perfectamente bien. Porque toma el valor real. A ver, Entonces, a lo mejor si no te fijas, tenemos no una. se le da el dólar a 12. Lo estaba dando a 15. A ver, señores, tenemos un micrófono Entonces, tú la abierto. cotizas. Tenemos un micrófono abierto. Por favor, cierra su micrófono. Gracias. Bueno, vamos a seguir. Miren, aquí está el sensor. Y aquí está lo que yo les decía. Este es el emisor. Y aquí, de hecho, alcanzamos a ver la luz. Aquí también tiene una flechita que indica hacia afuera. Y aquí alcanzamos a ver la luz. Entonces, cualquier fibra de estas le puede quedar. Ahorita vamos a ver cómo. Aquí está el receptor. Es la luz que viene de retorno. Y entra por aquí. Aquí está la tapita que protege todos los botones del sensor para que no le estén moviendo. Y aquí están las fibras, miren, estas fibras tienen diferente terminación, algunas muy delgaditas, otras más delgaditas todavía, otras más voluminosas dependiendo de lo que queramos nosotros sensar. Tenemos fibras pues prácticamente para cualquier aplicación. Y cualquiera de esta fibra le puede quedar a nuestro sensor con los adaptadores que tenemos. Ahorita vamos a ver. El montaje y desmontaje del sensor. El montaje es muy sencillo, es muy simple, no tiene mayor chiste, no tenemos que hacer nada, simplemente en un pedazo de rietín que tengamos por ahí en nuestro gabinete, ahí lo vamos a poder montar. El número 1, la primera acción que tenemos que hacer es enganchar el talón de montaje del sensor en el rietín o en la escuadra de fijación. O sea, esta parte la vamos a montar aquí. Vamos a empujar hacia allá, hacia el número 2 y presionamos hacia abajo. Dice presionar el sensor en la dirección de la flecha 2. Es esta. Hasta que el muelle de sujeción encaje en el carril DIN o en la escuadra de sujeción, de fijación. Y presionar el sensor hasta abajo. O sea, montar un sensor de estos, ya teniendo el riel instalado, pues nos tarda segundos. Es muy rápido el montaje. Y el desmontaje pues es igual, nomás que al revés. Empujar el sensor en la dirección de la flecha 1. O sea, empujar esto hacia adelante. Levantar el sensor del lado de la conexión del cable de fibra óptica. O sea, tenemos que levantar el sensor de este punto en la dirección de la flecha 2 y retirarlo. O sea, quitarlo también es muy fácil, tan fácil como ponerlo. Y la cosa es que el sensor queda muy sólido, muy fijo, muy firme, no se nos va a caer, no va a andar bailando. Es un sensor que tiene un montaje muy sencillo. Miren, aquí está lo que les explicaba yo de las fibras. De aquí. Miren, aquí está una fibra y es una fibra muy delgadita. Es la fibra número 1. Fibra óptica con manguito terminal delgado. 1. Cable de fibra óptica con manguito terminal delgado. Es esta. Es la fibra, está muy delgadito su cable. Entonces, aparentemente, pues le va a quedar flojo al sensor. Pero lo que vamos a hacer es utilizar aquí lo que le llaman una caperuza adaptadora, que es esta, que tiene aquí en esta parte una
pues una especie de cilindro más anchito para que pueda entrar la fibra perfectamente en el sensor y el sensor pueda agarrarla. Lo que tenemos que hacer es poner esta caperuza, aquí está, girar la caperuza adaptadora número 3 completamente en sentido antihorario, o sea, en la dirección contraria de las manecillas del reloj, insertar la fibra óptica 1, girar la caperuza número 3 para cerrar en el sentido horario, ahora hay que cerrarla, y 4, cortar la fibra óptica sobrante. Cortamos aquí y ya nos queda este tubito del ancho adecuado que necesita el sensor para que nosotros podamos montar esa fibra óptica ahí. Entonces, por eso les digo, los anchos que no den en el sensor se pueden arreglar con adaptadores de este tipo. Otra cosa que tiene nuestro sensor es la entrada multifunción. Fíjense que la entrada multifunción muchas veces nos preguntan qué es la entrada multifunción, porque no nos dice mucho. Pues la entrada multifunción nos dice que puede configurarse con alguna de las funciones de entrada siguientes. O sea, es una entrada que es configurable. La vamos a configurar para que sea una entrada que a nosotros nos sirva, que nos dé una aplicación que nosotros necesitemos. Para eso es esa entrada multifunción. Esas multifunciones que puede tener, o alguna de estas funciones que puede tener, es de aprendizaje, de desconexión de LED de transmisión, de prueba o sin función. Miren, esto de desconexión de LED de transmisión, o dice aquí prueba, es una característica que tiene este sensor para verificar que realmente está funcionando correctamente. Cuando nosotros utilizamos nuestra entrada multifunción en esta modalidad de desconexión del LED de transmisión, lo que hacemos es apagar el LED de transmisión y nuestro sensor pues obviamente debe darnos que no hay luz de retorno. O sea, eso lo hacemos para ver si nuestro sensor está funcionando correctamente. Desconectamos el LED de transmisión y ahí vemos si el sensor está funcionando correctamente. O sea, el sensor debe de apagarse. Nosotros apagamos el LED emisor, el sensor debe de apagarse también en su salida. Entonces es una característica de la entrada multifunción para hacer pruebas. Pero recuerden ustedes cuando vean esta entrada multifunción, porque muchos sensores la traen ya, sobre todo sensores de medición, es donde yo la he visto, trae sensores, esta entrada multifunción nos sirve para hacer varias funciones. Puede ser utilizada para salidas en algunos casos, para entradas en otros. Hay muchas formas de utilizar esta entrada multifunción. En este caso simplemente es para aprendizaje o desconexión de LED de transmisión de prueba. Y el número 3 sin función, o sea, ahí sí no lo vamos a usar. Bueno, seguimos adelante con el sensor. Fíjense, ven algunas características del sensor que son muy interesantes, que vale la pena que ustedes pongan atención en ellas, porque realmente son características muy buenas. Fíjense, el modo de standby. El sensor pasa al modo de standby tras 120 segundos sin pulsar ninguna tecla y atenúa el brillo de la pantalla al 20%. O sea, cuando nosotros no le estamos picando al sensor, cuando no le estamos moviendo nada, el sensor entra al modo de espera, de standby, tras 120 segundos sin pulsar ninguna tecla. Y el brillo de la pantalla se baja al 20%. O sea, casi se apaga, pero queda en el 20%. Cuando se activa el modo ahorro de energía, la pantalla se apaga por completo. Cuando queremos ahorrar energía, la pantalla se apaga por completo. Al pulsar cualquier tecla, la pantalla sale del modo standby y el dispositivo vuelve al modo de RON. Fíjense, esto es muy bueno, no es un sensor que esté prendido todo el tiempo, que esté dando ahí un valor, sino que cuando no hay uso del sensor o cuando lo queremos poner en ahorro de energía, entonces el sensor se apague completamente y él sigue ahí funcionando.
aunque no esté desplegando nada en la pantalla. Bloqueo del sensor. Miren, esta es otra característica interesante, porque muchas veces las personas que están manejando las máquinas, los obreros, pues les da por moverle a los sensores. Para esto del bloqueo del sensor, debemos mantener las flechas pulsadas simultáneamente, la flecha más y la flecha menos, un tiempo mayor de 1 segundo para bloquear y desbloquear el sensor. Entonces este sensor lo podemos tener bloqueado para que no funcionen las teclas. Confirmar el idioma de pantalla. Fíjense, se había comentado que el idioma de pantalla puede tener 4 idiomas diferentes, el que nosotros elijamos. Selecciona el idioma con más y menos y confirme con OK. Tras la confirmación, la indicación se vuelve al menú superior, o sea, el menú brinca al menú superior. Y podemos tenerlo en idioma inglés, alemán, chino y coreano. O sea, en esos 4 idiomas podemos tener nuestro sensor programado para visualizar los mensajes del sensor. Modo indicación en pantalla. Seleccionar el modo indicación con más y menos. Confirmar con OK. Tras la confirmación, la indicación vuelve al menú superior. ¿Qué quiere decir esto de confirmar? Confirmar el modo de indicación. Bueno, la pantalla nos puede indicar lo que está midiendo de 3 maneras diferentes. La primera manera es por medio de dígitos. O sea, el sensor nos despliega un valor en la pantalla que es el valor que nos va a decir qué tanta luz está regresando al sensor. Entonces nos va a decir por dígitos. Eso ya lo hemos visto muchas veces con muchos sensores. No tiene mucha ciencia. Pero la otra forma en que nos puede indicar si no queremos números puede ser por medio de indicador de barras. O sea, por medio de barras podemos saber el valor de recepción de la luz en forma de barra normalizada. Entonces, en vez de dar números, puede dar barras y finalmente porcentaje. Indicación del valor de la recepción de luz en unidad de porcentaje. El valor de recepción de la luz en el momento de realizar el aprendizaje es de 100%, obviamente, ¿no? Entonces, fíjense qué manera vamos a utilizar para desplegar nuestra información. Números, indicador de barras o porcentaje. Pues el que nos parezca más pertinente a nosotros y el que nos parezca más adecuado según nuestra aplicación y según las personas que van a manejar este sensor. Pero tenemos esas 3 formas de despliegue de pantalla que a mí se me hace muy interesante. Luego viene la luminosidad de la pantalla, lo que habíamos dicho, que podemos controlar la luminosidad de la pantalla. Dice aquí, seleccionar el brillo de la pantalla con más y menos y confirmar con OK. Tras la confirmación, la indicación vuelve al menú superior. O sea, después de confirmar, el sensor regresa al menú superior en automático. No hay necesidad que nosotros lo mandemos para allá. Porcentaje de iluminación de la pantalla en pasos del 10%, entre el 10% y el 100%. O sea, podemos tener nuestra pantalla indicada con la luminosidad, la vamos a tener al 10%, al 20%, al 30%, 40%, 50%, 60%, 80%, 90% y 100%. Rotación de la pantalla, fíjense, esto también es cómodo. Seleccionar el giro de pantalla en 180 grados. Vean ustedes, aquí tenemos esta indicación y aquí está de cabeza el on. ¿Por qué de cabeza? Pues porque ves que el sensor nos queda en una posición que a la hora de querer leer el display está de cabeza. Entonces, para que podamos leer el display de manera correcta y evitemos errores, lo que tenemos que hacer es activar esta rotación de pantalla si es que el sensor nos quedó colocado de una manera inconveniente y no lo podemos voltear, pero sí podemos voltear la pantalla. Entonces, seleccionar el giro de pantalla de 180 grados con más y menos y confirmar con OK.
Tras la confirmación, la indicación vuelve al menú superior. Inactivo. Aquí vemos cuando está inactivo, nos aparece un off. Orientación normal de pantalla. Activo, orientación de pantalla girada 180 grados. Entonces, si nos queda la pantalla de cabeza, pues con esto lo podemos arreglar. Esto es muy interesante, selección de la función de temporización. O sea, el sensor tiene funciones de temporización. Seleccionar la función de temporización con más menos y confirmar con OK. Entonces, esta función de temporización la podemos tener en primer lugar desactivada. Ninguna función de temporización activa. Es lo más fácil, digamos, la podemos tener desactivada. Pero podemos tener on delay, que es la primera función de temporización, que es un retardo a la conexión. La señal high en la salida solo está presente cuando se supera el punto de conmutación de conexión durante el tiempo definido. O sea que cuando nosotros llegamos al punto donde queremos que el sensor sense y detecta la presencia de algo, puede haber un pequeño retraso en que la señal se vaya a high a la salida del sensor. Un retraso que nosotros se lo vamos a dar. ¿Por qué? Porque nos conviene tener un retraso en la señal ahí. Tenemos también off delay, retardo a la desconexión. La señal high de la salida permanece durante tiempo definido después de caer por debajo del punto de conmutación de desconexión. En este caso, aunque haya caído por debajo de la distancia de la señal del objeto, digamos, y ya no lo alcanza a ver, y la señal en la salida debería de ser low, debería de caer a low, se espera un ratito porque tenemos un off delay. Entonces, la señal negativa, más bien la señal de bajada, que es lo que les quiero decir, la señal de bajada, tarda unos momentos en que se haga. Luego tenemos on-off delay, retardo de conexión o de desconexión combinado. La señal high de salida solo está presente cuando se supera el punto de conmutación de conexión durante el tiempo definido. La señal high de salida permanece durante el tiempo definido después de caer por debajo del punto de conmutación, o sea, de desconexión. Aquí estamos jugando con los dos delays. Un delay al momento de encender la salida en on y otro delay al momento de apagar la salida en off. Entonces, son funciones de timing que nos pueden servir para algunas aplicaciones. ¿Qué aplicación? Pues depende de cada quien, qué es lo que necesite hacer. Tenemos otra salida, fíjense que esta se llama impulso. La señal high de salida está presente durante el tiempo definido en cuanto se supera el punto de conmutación de conexión. Este es impulso y nos dice que es un one shot. ¿Qué quiere decir un one shot? Un one shot quiere decir que es un solo disparo, un solo pulso, no tiene más. Entonces, cuando hace falta que nos dé un pulso, utilizamos esta función y nos va a dar un solo pulso, no un tren de pulsos, ni 2 ni 5, un solo pulso. Pero también tenemos on delay en el impulso, o sea, retardo de conexión de impulso combinado. La señal high está presente durante el tiempo de impulso, definido cuando se supera el punto de conmutación y de conexión, durante el tiempo de retardo de conexión definido. O sea que es un one shot, es un pulso, pero con un on delay. Entonces todas estas funciones de temporización pues, son interesantes, pueden ser muy útiles para la industria. Luego dice seleccionar el ajuste de la función antiinterferencia. Fíjense, esto también está muy bueno, hombre. Con antiinterferencia y confirmar con OK. Tras la confirmación, la indicación vuelve al menú superior. Fíjense, esta función de antiinterferencia lo que hace es que nos maneja 4 frecuencias diferentes en los sensores. Entonces nosotros podemos tener 4 sensores con las fibras relativamente pegaditas
y no se van a interferir uno con otro. Tenemos obviamente la opción de apagar esta función, la podemos tener en off, pero tenemos la frecuencia 1, frecuencia de emisión con tiempo de respuesta de mayor o igual a 502 microsegundos. La frecuencia 2, frecuencia de emisión con tiempo de respuesta mayor o igual a 557 microsegundos, ya es diferente de la anterior. La frecuencia 3, frecuencia de emisión con tiempo de respuesta mayor o igual a 649 microsegundos. Y finalmente la frecuencia 4, frecuencia de emisión con tiempo de respuesta mayor o igual a 1031 microsegundos. Entonces, fíjense, aunque tengamos las fibras muy cerca una de otra, pues no se van a interferir porque cada quien está trabajando a su propia frecuencia y es a lo único que va a responder. Fíjense todas estas características en un simple sensorcito de fibra óptica, pues la verdad se puede adaptar, se pueden hacer todas las, es muy flexible en su programación, se pueden hacer todas las programaciones que nos hagan falta. Y aquí está la adaptación automática del punto de conmutación, AutoAdapt. ¿Se acuerdan que les comenté al principio? Les dije que el sensor se adaptaba después de que perdía el punto de el punto de sensado que nosotros le habíamos enseñado por polvo, por mugre. El sensor se autoadapta. Selecciona la función AutoAdapt y confirmar con OK tras la confirmación. La indicación vuelve al menú superior. Fíjense, esta función de AutoAdapt podemos tenerla inactiva si no queremos que esté activa. Sin adaptación automática del punto de conmutación activada. O sea, si tiene off, está desactivada. Pero si está activo, podemos tener un tiempo de respuesta estándar. Tiempo de actualización del umbral de 3000 milisegundos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cada 3000 milisegundos el sensor se va a estar checando si el valor de actuación que tiene hoy en día es correcto y si no, se ajusta. Tenemos también, lo podemos tener también activo, pero con un tiempo de respuesta rápido. En este caso, el ciclo de actualización del umbral de conmutación es de 1000 milisegundos. Y finalmente podemos tener un tiempo de respuesta de alta velocidad. Ciclo de actualización del umbral de conmutación 250 milisegundos. O sea que no va a haber aquí cosa de que se pasó porque no estaba adaptado, ¿no? El solito se autoadapta. Fíjense, aquí está la gráfica del autoadapt, cómo funciona. Adaptación automática del punto de conmutación autoadapt. Cuando se activa la adaptación automática del punto de conmutación, se controlan los cambios lentos en el nivel de la señal. ¿Por qué cambios lentos? Pues porque el sensor no se va a tapar completamente de un milisegundo a otro. El polvo se le va a ir acumulando poco a poco, el cambio va a ser muy lento. Esos cambios lentos son los que nuestro sensor va a buscar para autoadaptarse. Cuando se producen esos cambios, miren, por ejemplo, aquí están diciendo que en el punto 7, aquí vemos el punto 7, y si ustedes se fijan, estas dos barras llegan muy bien, la tercera sigue llegando bien, pero ya la cuarta está más chaparrita, o sea que ya le llegó un poquito de mugre y ya le está entrando menos luz de retorno al sensor. Entonces, cuando se producen esos cambios, el valor del umbral se modifica en consecuencia. Fíjense, el valor del umbral anteriormente era este, pero como esta barra ya se chaparró y esta también, y estas también, bueno, pues entonces el sensor se autoadapta y baja su nivel, de disparo. Baja el nivel de disparo porque la fibra está sucia. La función puede ayudar a garantizar una conmutación fiable incluso en los entornos con mayor contaminación. O sea, donde haya polvo, ahí vamos a meter este sensor. Entonces, en el número 1 nosotros vemos
el valor estándar del 100%. Anteriormente era aquí, ahora es acá. ¿Por qué? Porque la fibra se ensució. El 2 se corrige el nivel de recepción de luz, o sea, el nivel de recepción de luz es el número 2, ya se corrigió, anteriormente era acá arriba, ahora es aquí un poquito más abajito. El número 3, umbral de conmutación debe de ser alto aquí. Número 3, umbral de conmutación alto es este, es donde dispara el nivel alto. Número 4, umbral de conmutación bajo, aquí es donde está el nivel L, es este. 5, umbral de conmutación de salida de control. Esta es la salida de control, también baja el umbral. 6, cambiar el umbral de conmutación si se encuentra entre los valores de umbral de conmutación 3 y 4 durante la duración del ciclo de actualización. Es esto, o sea, si aquí es donde está el ciclo de actualización, aquí es donde se cambia el valor. Y finalmente 7, nivel de recepción de luz baja debido a la contaminación. Entonces esto es muy bueno, señores, porque pues no tenemos que darle mantenimiento a nuestra fibra, prácticamente. Ustedes saben que este sensor tiene mucha potencia y al tener mucha potencia necesita tener muchísimo polvo para que suceda una cosa de estas, pero si sucede, el sensor puede autoadaptarse. Ahora fíjense lo que deben recordar acerca de este sensor GLL70. Primero, que es un sensor de fibra óptica. Eso acuérdense que es un sensor de fibra óptica. Segundo, gracias a un tiempo de reacción de 50 microsegundos, el GLL permite una detección de objetos fiable y rápida, o sea, su velocidad de disparo, su velocidad de reacción es rapidísima, su tiempo de respuesta 50 microsegundos. 3, la parametrización es sencilla gracias a la pantalla OLED con textos en 4 idiomas diferentes. Acuérdense que aquí en la pantallita podemos ver los mensajes en 4 idiomas diferentes. El GLL70 ofrece una parametrización muy flexible y gracias a su amplia gama de fibras ópticas resulta ideal para numerosas aplicaciones. O sea, las fibras ópticas que tenemos, pues yo diría que todos le quedan a este sensor. Entonces, pues es muy versátil. 5. La elevada potencia de transmisión permite grandes rangos de detección y uso en entornos industriales difíciles. Esto es lo que les decía. O bien podemos utilizar fibras individuales para tener un sensor emisor receptor y las fibras pueden estar muy lejos entre sí. O podemos estar trabajando este sensor en entornos muy difíciles, en entornos muy polvosos. 6. Pocos modelos de sensor y por lo tanto se reducen los costos de almacenamiento de stock. O sea, no tenemos que tener tantos modelos de sensores. Con pocos modelos que tenemos podemos llenar todas las necesidades. 7. Instalación de cabezales de fibra óptica en espacios estrechos sin interferencias mutuas. Entonces las fibras no se interfieren porque tienen diferente frecuencia de respuesta. Montaje en Real-Time, ya vimos que es muy fácil montarlo y desmontarlo. Cuenta con entrada multifunción, ya vimos para qué es la entrada multifunción. Modo standby, cuando pasan más de 120 segundos y no se le mueve ninguna tecla al sensor, el sensor se va solito a standby. Cuenta con bloqueo para evitar manipulaciones no deseadas. Podemos bloquear las teclas para que personal de la planta no le ande moviendo ahí el sensor, no ande cambiando la programación. La pantalla puede mostrar valores por medio de dígitos, barras o porcentajes. Fíjense, esto es muy cómodo. El valor de retorno de luz puede ser desplegado por medio de dígitos, barras o porcentajes. Brillo de pantalla controlable. Acuérdense que lo podemos controlar de 10 en 10%, de 10% mínimo hasta el 100% máximo. Pantalla rotable 180 grados, o sea, la pantalla la podemos poner de cabeza en caso de que haya necesidad para que nuestro sensor nos despliegue siempre la numeración correcta y no nos vayamos a equivocar.
varias funciones de temporización. Ya vimos que hay on delay, off delay, hay one shot y hay on delay, one shot. Función de antiinterferencia con 4 frecuencias distintas. Ya vimos que podemos cambiar las frecuencias de cada una de los sensores para que si tenemos 3 o 4 sensores juntos no se interfieran entre sí. Adaptación automática del punto de conmutación. Esto es muy interesante. El sensor, si se ensucia la fibra, si se tapa, si ya no se ve muy bien, el sensor baja el nivel de disparo para que podamos seguir funcionando con el mismo sensor sin necesidad pues, de un mantenimiento. Y por último, gran variedad de fibras ópticas. Tenemos fibras ópticas con todo tipo de salidas, con todo tipo de aplicaciones, para todo tipo de aplicaciones. Y pues es un sensor, pues a mí me parece muy versátil, me parece muy potente, me parece muy adecuado que ustedes lo promuevan. Bueno, señores, pues por mi parte es todo. Eh, Creo que por allí va a estar Luis Loaiza. ¿Por ahí andas, Luis? Me parece que no está conectado José Luis. Ah, ok. Andrés, ¿tú sí estás? Sí, acá ando, por acá andamos. Ok, Eh, ¿tienes algo? sí, si gustan les presento rápidamente un poquito sobre, o sea, digo, no es nada complicado, pues, pero sobre la elección de estos dos números de parte que tenemos, de este equipo, y una pequeña demostración del equipo. Actualmente no tenemos aquí en el stock el demo, como bueno, creo que nos comentó a José Luis y a mí, pero no contamos aquí en el stock con el equipo, pero les puedo encontrar un pequeño video para que puedan ver cómo funcionan este tipo de amplificadores. Primero, les comparto mi pantalla, para no quitarles más de tiempo. Como les comentaba, realmente para este amplificador tenemos únicamente dos números de parte, con la única diferencia que uno cuenta con su conector M8 de 4 pines y el otro viene con un cable, o sea, un cable a puntas sueltas en donde ustedes pueden conectarlo de la forma que ustedes necesiten, directo a su tablero. Pero en realidad, pues es el mismo equipo con las mismas características. Este equipo, como nos explica José Luis, pues principalmente es para el uso de fibras. O sea, puede ser por medio de una sola fibra que tenga su emisor y receptor, o que sean las dos fibras utilizado como emisor y receptor. Eh, Les voy a mostrar este pequeño video para que puedan analizar cómo es el montaje y cómo es el funcionamiento de este tipo de equipos. Realmente es muy sencillo, ¿no? Como mencionaba José Luis, necesitamos colocar las fibras de este lado. Es muy importante que las fibras entren muy bien, o sea, que entren hasta el fondo, que no tengan juego, para que no haya fallas en la detección del equipo. Tenemos aquí todos nuestros botones que podemos utilizar para hacer la configuración del equipo, para saber si quieres una salida PNP, PNPN, para configurar cuál es la distancia de detección, etc. Eh, Aquí, pues bueno, como nos mencionaba José Luis también, podemos escoger el idioma con el que quieren configurar, el tipo de salida, NPN, PNP, y si están utilizando o sea, la forma en cómo van a utilizar sus fibras, ¿no? En este caso, vamos a configurarlo para que solamente sea una sola fibra. Si se fijan, en la parte de aquí arriba tenemos un bloque. Digo, este básicamente es el puro montaje, ¿no? Pues, pero tenemos aquí una sola fibra, en donde ustedes van a acercar algún objeto y a la distancia en la que se configuró, pues se va a encender nuestra salida digital. Aquí, en donde tenemos el display del amplificador, del lado izquierdo es el valor que tenemos configurado, es el valor en donde se va a encender la salida digital. Y del lado derecho es el valor que está leyendo actualmente la fibra, ¿no?
Entonces podemos observar que en lo que va acercando y alejando su mano, en este caso, ahí se ve cómo se va modificando el valor. Y en cuanto baja de los 100, se quita la señal digital. En cuanto sube de los 100, se activa la señal digital. Entonces, como les mencionaba, esto es solamente utilizando una fibra, pero puedes utilizar dos fibras encontrándose entre sí. Nada más tiene que cambiar aquí la configuración dentro del display. En este mismo conector tienen una entrada digital, como les mencionaba José Luis también, que la pueden utilizar como un teach. O sea, ustedes pueden definir la distancia de sensado, le mandan una señal digital y ese puede ser el teach y se va a guardar en su valor izquierdo. En este caso, pues es 100. Y cada vez que llega a ese valor, pues se va a activar su señal digital. Realmente, pues este tipo de equipos son muy sencillos de utilizar, pero pues tienen un sinfín de funciones y de aplicaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, esto fue una pequeña demostración nada más de cómo funciona este tipo de equipos. ¿Alguien que tenga una duda, alguna pregunta? Tenemos una pregunta en el chat. Dice, buenos días. Casualmente, uno de estos días oferté un amplificador GLL70 junto con el cable de fibra. Viene incluida la tijera de corte de la fibra para el usuario, para que el usuario la corte a su comodidad. Yo no estoy seguro, pero yo creo que sí, debe de venir. Yo me acuerdo que todas las fibras plásticas traen su cortador de fibra. ¿Tú, Andrés, tienes alguna idea? Justamente estoy revisando a ver si dentro de las fibras, dentro de los accesorios, viene alguna tijerita. Pues es como una guillotina, ¿no? Lo que viene. Sí, sí, me parece que sí, sí, sí cuentan con ella. Sí, cuenta con él. Sí, yo también creo que sí, yo le he visto que viene ahí. Y luego dice, además, según veo en la fibra, tiene una especie de conectores al final de la fibra. Al recortar estos conectores, ¿son reubicables o se compran por separado? O sea, estos conectores son los que comentamos, porque de hecho en el sensor que presentó Andrés, es un sensor que tiene conectado una fibra muy delgadita. Entonces se le tuvieron que poner este tipo de conectores para ampliar el diámetro de digamos, de la fibra que va a entrar al sensor. Eh, yo creo que esto sí se vende por separado, no sé. ¿Tú, Andrés, alguna idea? Desconozco, pero les puedo conseguir el dato. Mm, No, no creo que vengan, sinceramente no creo que vengan ya con la fibra, ¿eh? Yo me imagino que sí se venden por separado. Y yo también creo que sí. Creo que se venden por separado. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Bueno, tomaremos ese silencio como un no y nos despediremos entonces para la semana entrante. Este sensor realmente es un sensor, a mí me parece fabuloso, tiene muchas características. Les recomiendo que lo muevan mucho, que lo ofrezcan porque realmente vale la pena. Bueno, señores, eh, pues me despido y nos vemos la semana entrante por aquí. Gracias a todos, muy amables y hasta luego. Que tengan buen día, hasta luego. Buen día, gracias. Muchas gracias, buenos días.